Viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie frutos de ti, y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de allí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Jesús ya llega a Jerusalén. Saltándonos la escena de la entrada solemne que leemos el Domingo de Ramos, escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y la otra acción no menos simbólica y valiente de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. La higuera no tenía frutos. No era tiempo de higos o ya se le habían gastado. Jesús con todo se queja de esa esterilidad. Su lamento nos recuerda el poema de la viña estéril de Isaías 5. Una viña tenía mi amigo, esperó que diese uvas, pero dio agraces. Jesús pronuncia unas palabras duras contra la higuera. Nunca jamás coma nadie de ti. En efecto, al día siguiente la higuera se había secado. Si Jesús hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. Es el pueblo de Israel, sobre todo sus dirigentes, el árbol que no da los frutos que Dios pedía. Israel ha fracasado, Israel es la higuera seca. En medio del episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, Marcos coloca la escena del templo y el gesto violento de Jesús. También aquí no había motivo evidente para la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio o cambiaban monedas estaban en el atrio. Contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbar el culto. Lo que hace Jesús es de nuevo un gesto simbólico, tal vez no tanto contra los mercaderes,
sino contra los responsables del templo. Lo que denuncia es la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores pero sin obras coherentes en la vida. Ya los profetas como Jeremías habían atacado la excesiva confianza que tenían los judíos en el templo y en la realización, eso sí, meticulosa de sus ritos. El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza. También quiere subrayar Jesús que el culto del templo debería ser más universal, sin poner trabas a los extranjeros. Los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana, considerada impura por la judía, para poderla ofrecer en el templo. No sería extraño que en este comercio hubiera además abusos y trampas, aprovechándose de los forasteros. Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica y no una cueva de bandidos, de ajetreo de cosas y comercio. Hoy va de quejas por parte de Jesús. Y lo peor es que también podría estar defraudado de nosotros por nuestra esterilidad o por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas. Se podría decir de nosotros, de cada uno y de la comunidad, que somos una higuera estéril. Valdría la pena que hiciéramos un alto en nuestro camino y nos dejáramos interpelar por Cristo. Porque sería triste defraudar a Dios, no dando frutos o dándolos de escasa calidad. El aviso lo irá repitiendo Jesús en días sucesivos, por ejemplo, con la parábola de los viñadores que no hacen producir el campo arrendado. No podemos contentarnos con pensar que los que se sientan en el banquillo de los acusados son los israelitas. Somos también nosotros en la medida en que no demos los frutos que Dios esperaba. Nuestro examen tendría que dirigirse también a nuestra manera de realizar el culto. ¿Mereceríamos nosotros un gesto profético parecido de Jesús, purificando nuestras iglesias de toda apariencia de mercantilismo o de acepción de personas? Él quería que el templo fuera casa de oración para todos los pueblos. Él quería que el templo fuera casa de oración para todos y que no se contaminara con intereses y negocios, ni supusiera una barrera para otras culturas o nacionalidades. El Evangelio de hoy termina no solo invitando a la oración llena de fe, sino también a la caridad fraterna, sobre todo el perdón de las ofensas. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro, una de las peticiones más comprometedoras que nos enseñara Jesús.